Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en un punto donde nos parecía muy interesante lo que habíamos hablado, pero es aún más interesante lo que vamos a tocar el día de hoy. Realmente creemos que los llevamos preparando durante varios episodios para poder tocar ciertos temas que usted sea creyente o no sea creyente, le van a interesar. Y este se me hace que es uno de los temas más trascendentales porque aquí hay varias posturas. De por sí nosotros tenemos varias posturas frente al tema. Y es uno de los temas que lleva a la gente a pensar como estos cristianos están locos. O sea, o hay otras personas que dicen, no, no es como ustedes lo están planteando. Existe una distinción. Hay fantasmas, hay demonios, hay etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy queremos hablarles sobre el ocultismo. Y hoy queremos hablarles sobre el ocultismo desde un tema que no es fácil de tratar, porque es que uno hablar con personas que no conocen la jerga que uno maneja, que no conocen lo que uno conoce, la forma en la que uno conoce, puede terminar siendo un riesgo para convertirse uno en una piedra de tropiezo para lo que ellos creen o para lo que ellos pueden llegar a ser, ¿no te parece? Sí, es un tema demasiado sensible porque de una u otra forma habemos unos que tuvimos mucho contacto con este tema y se normalizó por completo, pero también hay que entender y saber que hay que también usarlo con muchas pinzas porque o podemos alejar a la gente o por el contrario vamos a poder que las personas también conozcan de una u otra forma esta verdad. Entonces sí, es un tema que hay que O una tercera opción, que cojan fascinación, si uno no sabe explicar este tema, que cojan fascinación por el tema del ocultismo. manejar. Porque lo importante es entender el concepto desde lo básico. Empecemos por llevar la situación, porque usted dirá, bueno, yo escucho este episodio, pero es que yo nunca fui de lectura de cartas, nunca fui de leer este, ¿cómo se llama? El que leen en el periódico. El horóscopo. El horóscopo, yo nunca fui de la tabla Ouija, la verdad, pues nada que, como yo, por ejemplo. Pero es que ocultismo realmente, que es un concepto muy sencillo, es abrir puertas, va desde todo lo que usted haga en lo oculto. Nosotros tenemos el concepto del ocultismo desde lo sobrenatural y vamos a tocar ese tema. Pero el ocultismo realmente tiene una raíz en estar haciendo cosas a lo oculto pensando que realmente el Espíritu Santo no lo está viendo. Y eso me parece un concepto muy interesante porque a veces uno se queda únicamente en el ocultismo en la parte espiritual. Pero realmente el ocultismo va más allá. Por eso, si tú te das cuenta, en la Biblia comparan la brujería con el tema de la mentira, con el tema de hacer cosas en lo oculto, porque realmente el ocultismo, abrir puertas, nace desde temas en los cuales yo tengo que irme a un rincón a hacer. Y este concepto yo lo quería dejar en el aire porque es que esto también lo estamos hablando para personas que son creyentes. Y entonces los creyentes van a sacar pecho y decir yo soy superior a esos que no conocen de la palabra porque es que ellos siguen haciendo X o siguen haciendo Y. Bueno, pero tú qué estás haciendo en lo oculto. ¿Tú qué estás haciendo cuando nadie te está viendo? Eso realmente va a tener trascendencia para tu nivel espiritual y para tu vida espiritual. Eso yo lo quería dejar en el aire. Es simplemente un complemento, no lo vamos a tocar de fondo porque vamos a hablar de lo que es general. Yo quiero que hablemos, vida, sobre el concepto de por qué el hombre que no tiene una relación con Dios busca el tema espiritual. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque todo el ser humano, cualquiera ser humano, siempre va a necesitar y tiene una necesidad de encontrar algo en qué creer, ya sea Dios, sea incluso dioses, objetos, santos, tarjetas, bueno, en diferentes creencias, nosotros como seres humanos necesitamos siempre encontrar algo a que aferrarnos, algo en que creer que de una u otra forma te dé esperanza y de una u otra forma también te diga como yo puedo hacer las cosas posibles, ya sea en la parte buena o ya sea en la parte, pues, digamos que no tan buena. Entonces, digamos que yo pienso que es por eso que nosotros como seres humanos acudimos a todo este tipo de prácticas, porque también puede ser un deseo eh,
o una necesidad que no se ha hecho, no ha sido satisfacida. Entonces, claramente es algo que todo el tiempo como seres humanos vamos a estar buscando. Por eso mucha gente llega a una iglesia, por eso mucha otra gente se va de la iglesia y se va para otra, es por esa misma necesidad. Claro, y eso lo encontramos con muchos aspectos. Lo encontramos, a veces hay personas que te pueden decir, no, pero es que yo no tengo un Dios, pero han hecho un Dios de ellos mismos en aspectos de su construcción física. Hay personas que hemos visto que se practican en sí mismas tantas operaciones que realmente terminan distando totalmente de lo que eran originalmente Ujú, al tratar de construir de ellos mismos un Dios. Pero entonces esa necesidad de la búsqueda de algo superior nos lleva a entender que efectivamente el ser humano entiende que no lo puede todo. Pero en ese sentido de buscar algo superior, podemos entrar a ser ídolos de diferentes cosas como tú lo mencionabas. Mm, Podemos entrar a darle significado y simbolismo a diferentes cosas que no tienen la trascendencia que deberían tener. Y yo quiero traer un ejemplo bíblico y hablemos un poco de lo que pasó con el becerro mientras que Moisés estaba recibiendo los mandamientos extensos, más allá de los 10 que nosotros conocemos, porque realmente Dios le dio una instrucción mucho más amplia en el monte, pero le dio para escribir los 10 mandamientos. Moisés se ha ido y está orando, está cara a cara con Dios. Josué lo está esperando abajo y el pueblo se quedó abajo con Aarón. Y el pueblo empieza a dudar de un man que ha separado el mar en dos. Bien sea que usted lo piense que pasaron por el mar o simplemente cruzaron por el mar de Juncos, que era un estrecho, hubo un milagro ahí. Eh, Hemos visto inclusive documentales de National Geographic que prueban que efectivamente físicamente se pudo haber dado el tema de las plagas, una consecuencia de la otra en hechos naturales. Y eso creo que fue una prédica de Dante, donde yo vi el tema, donde Dante explica, Dante Gebel explica que él vio ese documental y que le pareció aún más interesante porque se dio cuenta que Dios puede utilizar la naturaleza para hacer sus milagros. Entonces él explica cómo el hecho de la conversión del mar en rojo genera el tema de las ranas, que genera el tema, que genera el tema, que genera el tema. Bueno, yo quiero ir al tema de, ellos vieron todo esto, vieron los milagros, pero Moisés se demoró unos días mientras que recibe las instrucciones. Y ahí el pueblo dice, perdimos al que nos lidera, ¿y qué es lo primero que piensan? En la creación de algo que se convierta en el nuevo Dios o en el nuevo elemento para adorar y para seguir. Eh, Hay muchos temas interesantes ahí porque yo quiero que hablemos sobre un tema que de pronto tú lo viviste y me parece trascendental para entrar a aconsejar a las personas que de pronto no están viviendo en ocultismo, pero sí están viviendo con algún familiar o alguien cercano que lo está viviendo. Y es la permisividad. Yo quiero que hablemos sobre el tema de, eh, en tu vida, ¿cómo crees que se pudo haber frenado ese contacto con el ocultismo, con las personas que estaban a tu alrededor? No estaban en la iglesia, no estaban en la iglesia, no había una formación espiritual, pero ¿cómo crees que pudo haber existido algún freno sobre lo que vivías? Y no me refiero solamente a papás, sino amigos, gente alrededor, gente que de pronto vio lo que tú estabas viviendo, o por el contrario, tú buscabas precisamente personas que estuviesen viviendo eso para que no hubiese nadie que te colocara un freno. Y yo te lo quiero preguntar desde la óptica de lo que pasó con Aarón. O sea, a él le dicen, haznos, toma y haznos un ídolo y él lo coloca en el fuego, lo moldea, pero lo chistoso es que después cuando Moisés le dice, ¿qué pasó acá? Aarón dice, yo lo tiré al fuego y salió así. Yo tiré ese oro al fuego y salió así. Lavarse las manos. Yo quiero preguntarte sobre ese tema. O sea, ¿cómo crees tú que puede existir una ayuda para alguien que yo estoy viendo que está realizando ciertas cosas que me estoy dando cuenta que no están bien, que efectivamente está caminando senderos espirituales, pero que no son senderos espirituales de Dios? Pues siempre va a haber gente que nos va a decir que no están bien, que no está bien lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo o las prácticas que tenemos. Digamos que
que es complejo porque es lo mismo que posiblemente le vas a decir a alguien que entró a una secta Ujú. o es alguien que hasta ahora está entrando en un cierto mundo, tú decirle estás mal, pues la persona por el contrario se va a aferrar mucho más a eso. Entonces digamos que es un campo muy complejo y hay que saber cómo decirle a la persona con pinzas, pero si hay personas, la familia es la que más le dice a uno como, oye, no hagas eso, uy, oye, no sé qué. Pero también, digamos, hay familia que de manera inconsciente te ha ido enlazando con ese mundo. Claro, claro, claro. Entonces, de manera muy sutil, porque tú piensas que de pronto el tema de consumir películas de terror, de demonios, de exorcismos, de espíritus, no generan una afectación. A eso quería ir más Y adelante, entonces en pero ese aspecto, sí. digamos, las familias normalizan el sentarse todos a toda la familia a ver películas de estas y dicen no pasa nada, ¿sí? Ujú. Pero de una manera u otra yo estoy generando una apertura, un portal y estoy también diciendo, tú lo puedes ir haciendo. Entonces, en mi caso personalmente, no solamente era el consumir películas de terror, lo cual me encantaban, o sea, de verdad Fascinación, es sí. una fascinación que no hay para una gente, para otras personas hay fascinación por otro tipo de cosas, el arte, que la música, que a mí también me encanta la música, pero realmente lo que yo tenía era una fascinación, o sea, es que de verdad yo disfrutaba no solamente consumir contenido de terror, sino hacer juegos, participar de ciertas cosas, hacer ciertos rituales y un montón de cosas. Entonces, digamos que todo el tiempo es como lo que hemos conversado en algunos casos, cuando la persona consume pornografía ya no con esa sola pornografía, sino va avanzando y Va creciendo va el nivel, subiendo claro. de nivel, porque lo que estás consumiendo en ese momento, pues ya se te vuelve normal, ya lo dices como, y otra vez lo mismo, pues quiero subir de nivel. Entonces, digamos que eso pasa también en el mundo del ocultismo. Tú empiezas con un nivel bajo y dices, bueno, las películas, que esos son los pinos que casi todos damos, y de repente empezamos a subir y a subir y a subir y a escalar en todo este tema del ocultismo. Cuando, cuando uno inicia el proceso, digamos, de sanidad y de formación en la iglesia, tanto la primera charla que uno recibe en el encuentro como el primer paso que se ministra efectivamente es el de ocultismo. Y cuando hablamos sobre el tema, tú, para ninguno es un secreto y de pronto para las personas que nos escuchan por primera vez, pero para las personas que nos conocen, no. Tú me llevaste a la iglesia. Entonces, digamos, de una otra forma, tú me preparaste en ciertos temas que iban a pasar en el encuentro y mi proceso de formación. Y cuando tú me hablaste sobre el tema del ocultismo, yo decía, conmigo no, o sea, yo nunca tuve ese listado que nosotros recibimos en el Ahora que dos. Yo lo tomé y dije, bueno, pero no hay nada trascendental aquí que realmente me llegue a afectar. Aún así, yo hice las renuncias que tenía que hacer en su momento, pero yo decía, bueno, normal. Si me entiendes, uno lo ve como algo normal. Pero en el encuentro fue la administración que más me costó, al menos del día uno. Fue la administración que más me dio duro. Y es por lo que tú dices que me parece muy trascendental, porque es que entramos a subestimar ciertas cosas. Entramos a decir, no, es que realmente ocultismo solo esa vieja ya que juega con la ouija. Solo esa vieja ya que se va a los cementerios y hace rituales con gatos. O sea, de resto, ocultismo por ponerme yo a ver películas, ocultismo por ponerme yo a... Son juegos, son bobadas. Pero hay un tema que me parece importante separar. No es, no es que toda película que represente algo te afecta a la mente. Es decir, Star Wars. Representan personajes de otro mundo, galaxias diferentes. Están personificando historias fantasiosas. Y tú dices, alguien que defiende de pronto las películas de terror dice, pero es que estas son historias fantasiosas. Personajes que no existen, que realmente no pasaron. Algunas dicen que son inspiradas en historias de la vida real, pero otras simplemente son historias ficticias de alguien al que se le ocurrió. Entonces, ¿cómo una historia ficticia de alguien al que se le ocurrió puede afectar mi mente? Es que es complejo, o sea, porque yo siempre decía, o digamos que esa fue una conversación que tuvimos, si tú llevas a un plano, digamos, defendible las películas de terror, siempre
gana el bien, ¿no? Porque, digamos, ves El Exorcista, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Sí, es impactante visualmente, fue una de las películas más impactantes, pero a la vuelta al final, ¿qué sucede? Pues llega un cura, hace el exorcismo, entonces sí me hago entender, digamos que si tú lo Yo la verdad llevas. tengo que aceptar que nunca la vi. O sea, yo vi otras y muchas, al igual que tú también. ¿Te acuerdas que cuando uno de los primeros pasos que yo di en la iglesia, y perdóname que te interrumpa, fue sacar las películas de terror que yo tenía en la casa y se nos fueron como dos bolsas de basura o algo así, porque yo también tenía el mismo tema? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero que se dé la imagen que solamente tú estuviste, sino no, yo también viví el mismo tema y también no en el nivel tuyo, pero sí también estuve involucrado, porque a veces nos damos esa imagen de, ay no, pecadora, No, pecadora, mientras digamos que el que hermoso Luisito sí no, no yo hacía no lo nada. llevo a ese aspecto porque es que creo que cada uno tiene debilidades y cada uno tiene áreas Muy que bien, le costó más, muy bien, sí. que le costó mucho más trabajarlas, ¿sí? O Ajá. sea, no estoy quitando lo que tuviste porque en tu caso tú solamente consumías películas de Así terror, es, así es. sí, pero no hacías nada más allá de consumir contenido de Sí, porque películas de terror. lo que yo quiero ejemplificar es que no es que tú estés peor, entre comillas, a los ojos de Dios de lo que yo pueda estar. No. Porque yo no quiero que los que nos escuchan lo tomen desde la óptica, y esto yo quiero ser muy tajante desde ya. No hay un pecado mayor que otro con excepción a la blasfemia al Espíritu Santo, que eso es lo que dice la Biblia. Entonces, digamos, lo que tú nos estás contando es muy chévere porque nos ayuda a entender cómo una persona puede llegar hasta niveles altos, pero no quiere decir que tu nivel y mi nivel tuviese una distinción a los ojos de Dios. Para No, Dios no, era el es que no mismo. estoy diciendo eso, o sea, no No, estoy no lo digo diciendo tú, lo digo para que ni ellos lo entiendan. tampoco es que me vendan como la más, no, a mí, y digamos a Perfecto. mí eso, a mí me parece incluso interesante, pues sé que no fue bueno en su momento, pero de una u otra forma eso, el haber estado tan involucrada en este mundo, generó, digámoslo, cierta sensibilidad espiritual en muchos aspectos, entonces ya soy un poco más sensible en muchas cosas, veo otras cosas, pero no estoy diciendo que uno es más que otro para nada, pero sí sé y soy consciente que son áreas que son más difíciles para mí. En mi No, caso, y que son eso va, cosas que y que eso va aún, a generar, si tú lo que estás diciendo, con eso, yo creo que con eso vamos a concluir en su momento. Eso puede, si tú lo sabes tratar y manejar con Dios, puede al contrario terminar dándote herramientas para luchar contra el enemigo, que eso es lo que, con lo que vamos a concluir. Pero yo quiero que, digamos, nos reenfoquemos porque yo no lo decía desde tu óptica, sino yo digo desde el que nos está escuchando o nos está viendo. No es, entiendan desde un momento que no hay un nivel superior o inferior frente a los ojos de Dios frente a este tema. Todos estamos al mismo nivel, solamente que el hecho de haber explorado una situación más no hace a una persona más pecadora. no, Era lo que yo no, y no me quería, siento que era lo así. que yo De quería hecho, decir. nunca me he sentido así de, ay, soy más que porque Luis solamente consumió películas y Era yo eso. hice un Pero entonces montón de cosas. retomemos. Yo te preguntaba sobre el tema de cómo responderle a las personas frente al tema de, no, pero es que es una obra ficticia, como tú decías, no, Eso el bien pasa gana. mucho, digamos que siempre o era la cosa que uno veía y decía, ah, bueno, pero no es tan grave porque igual al final siempre gana Diosito, uno decía. Pero digamos que es un tema y es un área demasiado, lo hablo personalmente, es un área muy difícil de la cual tú sales, ¿sí? Porque de una u otra forma sientes cierto gusto hacia eso y te jala. Entonces es complicado, pero incluso retomando algo que me decías anteriormente, en mi caso puntualmente, nosotros conocíamos personas que eran creyentes y nos decían como, ay, no miren películas de terror, ay, oigan, no hagan esto, ay, no lo decían de verdad, o sea, no lo decían, pero nosotros siempre nos burlábamos, les decíamos como, ay, qué estupidez que tiene una película, o sea, que tiene una carátula, o sea, nos burlábamos en ese caso, pero siempre hubo personas que sí nos estaban alertando sobre el por qué no deberíamos empezar a ver películas de terror o ni siquiera deberíamos tenerlas en la casa, que es lo más crítico. Ajá. Entonces, digamos que eso pasa personalmente, pero en cuanto al tema del ocultismo, llegas a un punto donde normalizas cualquier tipo de situación, comportamiento o acto sobrenatural sobre tu vida, por lo que ya estás como tan familiarizado que para ti es normal que te suceda todo lo que te tenga que pasar, porque lo asumes como, ah, ok, eso me tiene que pasar. La Biblia dice que los muertos irán a descansar con el Señor hasta el momento en el que
llegue la segunda venida de Jesucristo. Y de allí se levantarán para ser juzgados. Unos serán juzgados acorde a sus acciones porque no creyeron en él, y otros serán en el juicio de los justos juzgados acorde a lo que hicieron con sus dones y talentos. Este tema es muy interesante porque es importante entender que cuando tú declaras a Jesús como tu Señor y Salvador, has sido salvo y por ende tu juicio será el juicio de los justos. No será un juicio sobre si irás al infierno o no porque tú ya eres salvo, sino tu juicio será sobre tus actos de qué hiciste con lo que Dios te dio para salvar a otros. Y sobre ello tendrás tesoros en el cielo. Pero hay personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer de Dios o sus actos reflejaban o no reflejaban el evangelio. Eso es un tema largo para hablar porque hay muchas teorías sobre el tema de Jesús. Es el único camino, la verdad y la vida, y por ende, si no creíste, no creíste, casi que digo creíste, si no creíste en Jesús, no puedes ser salvo. Pero yo quiero ir al punto de, si es tan claro el mensaje en la Biblia, si es tan directo el mensaje en la Biblia, ¿por qué creemos que hay fantasmas buenos? Porque esa concepción de que Casper, el fantasmita Castañeda. agradable, me viene a visitar y es mi amigo? ¿Por qué creemos que existen las brujas? ¿Por qué creemos que existen los duendes? ¿Por qué creemos que este tipo de cosas en vez de llamar las cosas por su nombre y llamarlos demonios? Porque creemos que la abuelita del que se murió viene a visitarlo, a darle un mensaje. Y yo sé que esto que les estoy hablando es un tema fuerte porque muchas personas lo creen fehacientemente. Muchas personas le rezan a las almas para que vayan a asustar a alguien o para que traigan beneficios para sus vidas. Entonces, ¿por qué creemos que eh, el mundo espiritual se mueve alrededor de diferentes seres más allá de ángeles y demonios? Bueno, no sé, es complicado porque eh, yo entiendo el concepto de que debería todo decirse que son demonios, pero a mí me cuesta, Sí, sí, yo ¿sí? sé, por eso te lo Es estoy un tema colocando sobre la mesa. que y creo que a nosotros nos ha pasado y lo hemos Ajá. conversado porque tú simplemente siempre me dices, no, es que es un demonio, ok, pero para mí es un poco más complejo de digerir. La ventaja que tenemos es que tenemos claro que, al menos en este hogar está claro que el mundo espiritual existe. No, totalmente. Hay gente que, por ejemplo, dice, ay, no, eso es porque usted no duerme bien. Ay, no, eso es porque usted, o sea, todo lo hacen ver que todo fue un tema un poco netamente emocional y mental que no supiste abordar. Sí, pero para mí, o sea, por la experiencia y todo lo vivido, yo estoy completamente segura de lo que viví, de lo que vi, experimenté y de que es real. O sea, no fue algo que mi mente simplemente dijo, ay, creemos un mundo paralelo donde te pasa todo esto. No, o sea, yo lo viví, lo experimenté. Entonces, es un aspecto muy difícil y también por qué le llamamos a cada cosa o le damos un nombre a cada figura. Creo que también es porque en esos momentos puede ser algo como que los demonios toman formas, puede ser también. Claro, claro, lo hacen. Eh, por eso se les da un nombre, porque cuando tú experimentas este tipo de cosas, tú ves las figuras, tú ves las Sí, sí, siluetas, sí, tú estoy de ves. acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, O sea, yo no evidentemente, te niego yo no te niego que hay personas que han visto brujas. Yo no te niego que hay personas que han visto duendes. Yo no te niego que hay personas que han visto a la abuelita. Pero te estoy diciendo, o sea, para mí el tema es claro, porque la Biblia es muy directa. pero El que digamos que se muere puede va manejar al de esa descanso. forma, digamos que todo puede llegarse a dar que son demonios, simplemente que de pronto disfrazados, Sí, porque igual incluso la misma Biblia lo dice de cuando de Satanás, que él era un se ángel de luz, disfraza de se ángeles. disfrazó. Claro, 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 Entonces, claro, claro. digamos que ahí podemos tomar de que evidentemente el disfraz que usan de pronto esos demonios, ya sean buenos o malos, digámoslo que sin una intención oculta de hacernos daño, porque hay gente que dice como, que dice como, vino a visitarme y me arropó. Eso lo escuchas un montón. Sí, y eso me parece muy interesante, esa posición que Que estás tú dices, colocando no sobre la está, mesa, no me vino a hacer daño. porque para mí todo acto de los demonios son actos malos, sino que el plan de... Mira, hay una persona alguna vez nos dijo esta frase, si tú te acuerdas, me cuentas quién fue porque tú tienes mejor memoria que yo, pero una persona nos decía que no hay alguien más constante que el diablo. Sí, El diablo
es paciente. El diablo hace proyectos y planes a futuro. El diablo sabe que si te empieza a trabajar la mente, haciéndote creer que tu abuelita te está visitando hoy y te cuida y te da un consejo y te da un recuerdo de lo que vivieron, va a llegar a un punto en el cual tu abuelita te pueda decir, ¿y por qué no, mi hijita, más bien te vienes a vivir conmigo en la eternidad? Y te metes un cuchillo o te pegas un tiro. Es que creo que el tema es complejo porque tú lo estás llevando a un tema espiritual donde efectivamente hay, o sea, digamos que estás tocando otras fibras, pero también lo podemos llevar a un plano espiritual bueno, donde de parte de Dios, porque ha habido casos donde de repente hay gente que te dice, no, tal y tal persona no la robaron porque iba como con 5 personas alrededor Eso es y muy bueno, nadie muy vio interesante. una sola persona alrededor de ese chico. Ese tema es muy interesante. Entonces tú es, Pero date cuenta que en la Biblia siempre los ángeles se identificaron como ángeles y nunca trataron de personificar elementos diferentes que no fueran a la palabra de Dios. Entonces, muy chévere el tema que estás colocando, porque yo sí creo, por ejemplo, también en el tema, si creo en los pero demonios, también creo en los yo ángeles. también creo plenamente en ese tipo de acciones porque también lo he experimentado desde un lado espiritual positivo, digamos que un campo espiritual donde efectivamente no, fui totalmente invisible ante una situación que estaba sucediendo en ese instante y no me tocaron a Sí, mí sí, ni a mi sí, sí, estoy de familia acuerdo. y era como si literalmente no hubiésemos existido. O sea, nos eliminamos del campo físico porque no estábamos en ese momento. No nos pasó absolutamente nada. No nos tocaron. A todo mundo tocaron, menos a nosotros. Y para mí eso fue una revelación. Ese momento para mí, yo lloré mucho porque yo estaba muy asustada ese día, pero para mí fue una revelación tremenda porque si bien ya había experimentado campo espiritual oscuro, digámoslo así, el haber experimentado ese campo espiritual blanco, digámoslo así, de parte de Dios, para mí fue, no sé, no había cómo definirlo porque yo dije, wow, qué brutalidad el solo hecho de que Dios nos hubiera hecho invisibles ante esa situación. Listo, pero entonces, digamos, es mejor eh, llamar lo blanco blanco y lo negro negro. O sea, digamos, entender que en el mundo espiritual van a haber demonios y van a haber ángeles. Y es muy importante entender que la Biblia dice que no duerme el que nos cuida, que Dios realmente está pendiente de nosotros y nos cuida, inclusive si usted no es creyente. Han habido actos y circunstancias de las cuales nosotros hemos dicho, uy, solo Dios pudo haber hecho esto, yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Como también hemos encontrado incluso videos en internet, tanto negativos como positivos, donde de repente era una persona que estaba en una situación de cruzar una avenida o algo y se ve la silueta de un ángel, se ven las alas de la persona como protegiendo a alguien y la Puede persona no ser, sí, murió. como otro ejemplo que yo te puedo colocar que no es tan sobrenatural. Por ejemplo, ¿te acuerdas el video que yo te mostré donde va una niña devolviéndose, sale el perro de la casa porque vio a lo lejos que venían tres más que iban y Es, se monta encima? Realmente es es que Dios yo creo cuidando. que Dios también usa personas y seres espirituales, o Sí. sea, seres celestiales como ángeles, yo también lo creo y para mí eso es súper Dios se verídico. puede valer de lo que sea para Exacto, cuidar. también ha habido momentos donde efectivamente personas nos han protegido, personas nos han cuidado o nos han blindado de algún tipo de situación que tenía que haberse Por dado de eso otra muchas forma. veces los llamamos que son Pero, ángeles, pero realmente son personas que pero a usa mí me Dios. encanta el tema, o sea, pues también es por esa sensibilidad que tengo, pero a mí me encanta es eso, es como de que llegan los ángeles y algo ocurre, o sea, para mí eso es mucho más chévere que una persona, parece mucho más Pero también es mundo espectacular. espiritual. Es que eso es lo que yo quiero llevar, porque es que muchas personas dicen, no, pero es que el mundo espiritual tiene que ser algo así Pero uno sí como, tiene que ser consciente de que hay un mundo o un campo oscuro y blanco, ¿sí? Y que efectivamente, independientemente de donde tú estés depositando tu fe o donde estés depositando tus creencias, muchas veces tú ves resultados. muy bien. No, te voy Porque a cortar ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un segundo episodio, porque tenemos que darle un cierre también a la gente sobre estos temas. Y me parece muy chévere eh, por dónde vamos. O sea, porque es que estamos viviendo a través de ti muchas cosas
que nos pueden servir para nuestra vida. Entonces, no te voy a hacer que limites lo que nos vas a compartir, sino al contrario, vamos a llevar esto a un segundo episodio de Ocultando mi ocultismo y lo vamos a escuchar dentro de 8 días. Les enviamos un abrazo gigante, espero haberlos dejado con un gran suspenso porque hasta la dejé a ella con el comentario a la mitad. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho. Chao.